Bueno, en primer lugar, el título de esta presentación. El título de la presentación es La libertad de expresión como un derecho humano. Y ahí cuando ya la desarrolle van a percibir también por qué pongo ese énfasis, que es un derecho humano. Bueno, y partamos con esto. La papelera no. Esto fue claramente durante el gobierno de Allende, la reacción furibunda que hubo por parte de un sector de la derecha, que convirtió esto como en un lema, que la papelera no, tratando de confundir lo que era el tema de cómo socializar los medios de producción en el país con el tema de la libertad de expresión. Porque estaba unido, ustedes lo saben bien, todas estas cosas conocen, la papelera estaba unida directamente con el mercurio, y el mercurio era, ya lo veremos, la siguiente lámina, por favor. Aquí está en una exposición que se hizo en el museo. Está Peter Comble levantando el auricular y escuchando, bueno, esto es una simulación, ¿no es cierto?, la conversación que realmente existió entre Nixon y Kissinger, que está grabada, donde ambos se felicitan por el golpe de Estado en Chile. Y esto está en los archivos desclasificados de la CIA. En esos mismos archivos se señala de qué manera el mercurio participó de una forma directa de lo que fue la conspiración para el término violento, el derrocamiento del gobierno del presidente Allende. Y es muy interesante señalar que esta exposición fue curada directamente por Peter Comble, que es el gran investigador respecto de los archivos desclasificados de los organismos de inteligencia en Estados Unidos. Quiero señalar que lo que ocurre con el golpe, finalmente, el golpe es muchas cosas. Es un golpe contra el Estado de Derecho, contra el presidente de la República, contra Allende, contra el Congreso, pero es también un golpe contra la libertad de expresión. Y el golpe se organiza en esa dirección. Tanto así que entre las primeras medidas que el mando golpista toma en la madrugada misma del 11 de septiembre del 73, fue bombardear las torres de transmisiones de las radios. En lo que pasó, eso Waldo lo sabe muy bien, ahí en Mache. Y también significó el golpe el allanamiento de los talleres de los diarios que eran en ese momento leales al gobierno de Allende, para impedir que circularan ese día y para cerrarlos de una manera permanente. Si vemos la lámina siguiente, Ramón. Ahí con la lámina, espera un poquito. Se pegó. Espera un poquito, por favor, que algo pasó. Ahí, ¿sí? Sí, te pasaste. Ahí. Bueno,
Es bien interesante esta imagen, porque primero veamos lo que está en el texto escrito, y efectivamente los efectivos militares que estaban en la operación Golpe eh, irrumpieron cerca de las 4 de la mañana en los talleres del diario Clarín, que estaba en la calle 18, para impedir que el diario saliera. Este es el diario Clarín que iba a salir el 11 de septiembre. Ahora, aquí hay un subtexto que viene explícito por lo demás, que también nos lleva a un cuestionamiento de la forma como en esa época diarios de izquierda, leales al gobierno de Allende, trataban los temas de mujeres o el tema de género en términos generales. O sea, el mismo titular del diario es un titular inaceptable, digamos, en el tiempo de hoy. Y, y bueno, son dos lecturas que podemos hacer acá, ¿no es cierto? La lectura de cómo finalmente tanto había que avanzar para tener una visión distinta de la perspectiva de género, tal como la tenemos hoy. Y por otro lado, lo que yo les señalaba de un diario, Clarín, que era un diario muy popular, y que, claro, fue clausurado en la misma madrugada el día del... Pero no solamente ocurrió eso con los medios de comunicación, los diarios y las radios, ¿sí? Sino también hubo toda una represión dirigida contra los libros, contra la literatura. Así como se prohibieron los diarios, también se prohibieron los libros. Los libros que eran críticos, los libros que tenían algo que decir o significar en relación a lo que el proceso de presidente Allende significaba. Esto no es tan raro que ocurra, eh, porque también sucede, o ha sucedido en la historia, cuando ha habido implantación también de dictaduras totalitarias o terroristas de Estado, como la que hubo en Chile. Y hay un enlace que podemos verlo en la lámina siguiente, Ramón. Y es un enlace histórico de lo que se denomina el bibliocausto franquista. Y eso es una fotografía que muestra cómo se están quemando libros eh, en España, una vez ya concluida la guerra civil y con la imposición del régimen de Franco. Y claro, ya Ramón se adelanta, vamos inmediatamente a lo que estás mostrando. En Chile también hubo llamémoslo así, bibliocausto chileno, donde el mismo día del golpe y los días siguientes, las fuerzas militares, los efectivos militares golpistas, se entretuvieron quemando libros. Libros que expresaban la poesía, la literatura, el arte, la política, que desde entonces quedaba enteramente prohibida. La prensa que queda, la prensa es la prensa adicta al régimen, y esa prensa adicta al régimen es una prensa que también está controlada, pero sin embargo participa de lo que es la dictadura cultural que se establece en Chile junto con la dictadura político-militar y económica. Sigamos, Ramón. Esa dictadura implica encubrimiento. Pues ven ustedes también el titular del diario Las Últimas Noticias. Es un titular muy cínico. Óptimo trato a presos políticos.
y aparece también en la página, si ustedes lo pueden ver, también es bastante simbólico, una imagen de la Esmeralda, que fue también un lugar donde se torturó. El óptimo trato de presos políticos es un titular muy cínico, porque quienes escriben ese titular, desde luego están en conocimiento de que no hay ese óptimo trato de presos, al contrario, de que hay un trato degradante, represivo, violento, que significó finalmente la tortura, cuando no la muerte, de muchos que estuvieron sufriendo la prisión política. Seguimos. Nuevamente, acá encontramos otro titular, que es un titular muy expresivo de este encubrimiento al que me refiero, respecto de la violación de los derechos humanos en Chile. Se dice en grandes caracteres, en letra roja, que no hay tales desaparecidos, como conclusión. Como conclusión de lo que se está observando o viendo y analizando en el país. No hay tal desaparecido. Y esto sería como titular de la segunda, y no hay cómo contradecirlo, porque no existe libertad de expresión. Lo que puede decirse respecto de las denuncias hechas por familiares y hechas en ese momento por los organismos relacionados con las iglesias, de que efectivamente hay detenidos desaparecidos. La segunda, en su titular, dice no hay tales desaparecidos. Bueno, paralelamente, y frente a esto, va surgiendo una visión completamente distinta de cómo enfrentar esta persecución a la libertad de prensa. Y acá me parece a mí importante mostrar también la imagen que sigue, Ramón, que es de la revista Análisis. Y claro, la revista Análisis es una revista que se va a abrir paso ya estamos hablando de los 70, la parte final de los 70 y los 80, se va a abrir paso para poder contar lo que de verdad está ocurriendo en el país, pero ese rol de libertad de prensa que cumple la revista Análisis, bueno, va a sufrir también la represión. Y esta portada habla de cómo el director de entonces de esa revista es detenido. Pero junto con los medios que pueden, ¿no es cierto?, enfrentar, digamos, difícilmente, pero enfrentar la censura permanente, hay otros medios que adquieren una gran importancia y que aquí se muestra, ¿no es cierto?, que son los medios, uno de ellos, que son los medios clandestinos. Aquí está en primera línea al que hacía referencia nuestro presentador, y también se encuentra presente en este diálogo Jorge Ragal, que fue uno de los artífices de que esta publicación apareciera mensualmente, con todas las dificultades que significaba imprimir un diario y distribuir un diario clandestino. Y efectivamente ahí estaban los lineamientos políticos que se entregaban por parte de la Unión de Jóvenes Democráticos a los jóvenes de Chile para enfrentar la dictadura. Eso es lo que pasa en los años 80, 70-80,
y principalmente el diario este tiene su fuerza a finales de los años 70 y también se expresa en los años 80. ¿Seguimos? Bueno, hay una situación que ustedes conocen perfectamente bien, que es el proceso del plebiscito de 1988, que implica un cambio, una ruptura. Los antecedentes de ese plebiscito ustedes los conocen. El gobierno está obligado a realizar este plebiscito porque así lo había puesto en la Constitución. Que a los 8 años del régimen de Pinochet iba a haber un plebiscito y el plan era darle continuidad al mismo régimen, pero las cosas habían cambiado. Pero claro, a continuación dice hará uso de sus 15 minutos legales, la opción no, 15 minutos, para poder enfrentar el control de la prensa que en ese momento tenían los medios oficialistas o partidarios del régimen político imperante. Seguimos. La pregunta, ¿y qué pasó en democracia? Bueno, el presidente electo, ¿no es cierto?, Patricio Elwin, y encabeza un proceso de transición con todas las complejidades que tiene ese proceso. Pero, digámoslo en 2 palabras, si pasamos a la lámina siguiente, más allá de los cambios que se logran obtener, pero en materia de libertad de expresión, puede decirse que pierde la concertación y gana la concentración de los medios. ¿Seguimos? Efectivamente, la democracia post-noventera protege la libertad de expresión, pero la protege del Estado, pero no del mercado. Y seguimos. Los medios críticos en la dictadura ya no pueden competir. Estas son las últimas publicaciones de la revista Causa. El titular y la primera plana de la revista es bastante sintomático. Vuelven los grupos económicos. La libertad de expresión no puede garantizarse porque el mercado la monopoliza. Seguimos, por favor. Bueno, está interesante también en este itinerario ver cómo La Tercera, que es uno de los diarios que puede, bueno, que expresa, digamos, los medios de comunicación de los años de democracia, post-dictadura. Bueno, su titular en el momento tan decisivo y determinante que fue la detención de Pinochet es un titular que se orienta hacia, en ese momento, lo que fue la línea del gobierno de Frei, de poder conciliar y llegar a un pacto para que Pinochet pueda regresar al país, pero no es un titular que para nada cuestione el significado que tuvo la dictadura de Pinochet en materia de violaciones a los derechos humanos. Este grupo económico, el grupo económico de Sayet, controla la deuda, se compra más bien la deuda de La Tercera, que era una deuda muy grande, y de la familia Pico Cañas, y más adelante controla y compra, ¿no es cierto?, la revista Paula y ¿qué pasa? Estamos hablando de cómo la concentración de los medios se impone finalmente en los años 90. El Mercurio se extiende a regiones, ahí seguimos la lámina siguiente. Compra el Mercurio la Estrella de Arica, la Estrella de Iquique, el Mercurio de Antofagasta, la Estrella del Norte, la Estrella del Loa, la Prensa de Tocopilla, el Sur de Concepción, en fin, la red del Mercurio se amplía y se establece lo que se ha conocido como el duopolio en materia de medios de comunicación.
Y más recientemente, ¿qué es lo que ocurre? Si vamos a la lámina siguiente, Luksic termina de comprar la deuda subordinada del Banco de Chile, que tenía el banco, digamos, con respecto al banco, al Estado y el Banco Central, y luego de hacer eso, en definitiva, también adquiere el 100% del Canal 13. Actualmente es así. Bueno, la lámina que sigue. Ahora hay un cambio. Ya las rotativas no corren, que puse acá, y los medios virtuales vuelan. Los medios de comunicación impresos deben dejar paso en gran medida a los medios virtuales. Aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, de que la revista Life dejó el papel luego de 70 años para hacer una publicación digital. La lámina siguiente. Antes de eso. ¿No hay otra entre los dos? Bueno, no importa. Para ir cerrando. Bueno, antes de eso, digamos entonces que los macromedios impresos ya no venden. Los kioscos de diarios ya no son puestos de diarios. Los diarios virtuales de los que existen, digamos, solo suman pequeñas publicidades. La televisión abierta es la que atrae las campañas publicitarias más importantes. Los noticieros, de hecho, se alargaron desde 60 a 90 minutos. Si la noticia no es entretenida, entonces no se sube. Lo que vende es el miedo, el escándalo y la denuncia, más informaciones de utilidad pública. Es lo que está sucediendo con el ejercicio de los medios que controlan, ¿no es cierto?, el mundo noticioso. Pero ahora ha habido un cambio, no ahora, sino que esto es un cambio que viene ocurriendo en los últimos años, y se trata de un mundo, el nuestro, que está interconectado con sistemas informáticos. Ahí señalo, ¿no es cierto?, que hay 4.500 millones de personas en el mundo usando Internet. ¿Seguimos? Con micromundos de redes digitales, con Facebook, con YouTube, con WhatsApp, con Instagram, con Twitter. Seguimos. E innumerables subconjuntos de usuarios que tienen mensajes privados y comentarios públicos. Seguimos intercambiando noticias a través de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, de Instagram, de Twitter. Sí, seguimos construyendo y deconstruyendo tendencias, ¿ya? Y bueno, con verdades, seguimos con verdades y manipulaciones. Ahí puse esta imagen, ¿no es cierto?, de lo que pasó ahora mismo, de cómo estas verdades y manipulaciones se enfrentan usando justamente las redes. Pues bien, una conclusión para conversarla, para ir cerrando, una conclusión para conversarla. Vamos a la lámina siguiente. La siguiente. La libertad de expresión no es suficiente. La libertad de expresión no es suficiente. Continuamos. Cuando no se desarrolla el derecho a la comunicación sociocultural de las y los ciudadanos. La libertad de expresión, si no se ejerce como un derecho, junto con el derecho a la comunicación sociocultural de las y los ciudadanos, no es suficiente. Seguimos. El tema
es cómo finalmente entendemos la libertad de expresión. ¿Seguimos? ¿Como libre competencia del mercado? ¿Cómo seguimos una concesión del Estado? ¿O como un derecho humano? El Colegio de Periodistas, ahora, al cabo de su 17º congreso realizado durante enero de este año, ha acordado por unanimidad que la nueva Carta Magna debe garantizar los derechos humanos y conceptualiza el derecho a la comunicación como imperativo ético de toda democracia. Es aquí donde yo quisiera concluir esta presentación. De cómo entender la libertad de expresión relacionada con, en primer lugar, entenderla como un derecho humano, y no entenderla como reducida a una libertad de mercado o a una concesión del Estado, pero al mismo tiempo esa libertad de expresión, entendida como un derecho humano, tiene que estar asociada con el derecho a la comunicación como imperativo ético de toda democracia. Y ese derecho a la comunicación sociocultural implica que la sociedad, nosotros, tengamos la capacidad de que las distintas realidades del país, las distintas diversidades, sus diversos pluralismos, puedan expresarse. Y entonces sí puede tener sentido entender también cómo las nuevas redes digitales pueden contribuir a esta libertad de expresión entendida de una manera más amplia. Señalo, para cerrar definitivamente, que el único régimen que puede garantizar la libertad de expresión es la democracia. La democracia política, económica, sociocultural, etc. Y sí, para el año 73, cuando se prepara el golpe, en el plan de los golpistas está, primero que nada, temprano en la madrugada del 11, bombardear las torres de las radios e impedir la circulación de los diarios. Si viniese un golpe ahora, en ese plan golpista, lo primero que harían sería la desconexión digital. Es cortar las redes, cortar la conexión y luego controlar esa conexión digital. De manera que finalmente la libertad de expresión y el derecho a la comunicación sociocultural deben ser entendidos como propios de un sistema político democrático. Y eso es fundamental. Volvemos al paradigma que hemos estado trabajando en el último tiempo con tanta fuerza, ustedes y nosotros. El país que necesitamos es un país con más democracia y con más derechos humanos.